A lo largo del tiempo se han inventado múltiples formas de almacenamiento basadas en distintos fenómenos naturales. En la actualidad realmente no existe ninguna de ellas que pues sea de uso práctico universal y pues realmente cada una de ellas posee sus respectivas desventajas. Por tanto, un sistema informático pues posee diferentes medios de almacenamiento y pues cada uno tiene un propósito individual. Por lo general, las memorias de muy alto nivel de rapidez de respuesta, como pueden ser los registros del CPU o pues la caché del procesador, que son las memorias que están dentro del primer nivel de la jerarquía, pues suelen ser de muy alto costo y pues la responsabilidad de la gestión de dichas memorias cae sobre nuestro amigo, el sistema operativo. La memoria principal, ubicada en el segundo nivel de la jerarquía, tiene como función principal la de almacenar los programas en ejecución y su acceso pues, es aleatorio y su retención o almacenamiento volátil. La carga, o también llamada load, transfiere una palabra de memoria principal a lo que vendría siendo la CPU. Mientras tanto, el almacenaje, que también se llama store o store, transfiere el contenido de un registro a la memoria principal. El almacenaje secundario, también llamado memoria secundaria, se ubica en el tercer nivel de nuestra jerarquía y podemos decir pues, que es el conjunto de dispositivos y medios de almacenamiento que conforman el subsistema de una computadora. Es decir, por ejemplo, el disco duro, junto a la memoria principal. La memoria secundaria es un tipo de almacenamiento masivo y permanente, es decir, no volátil, a diferencia de la RAM, y pues sus capacidades de memoria superan las de la memoria principal, aunque pues es más lenta que esta. Finalmente, en el último nivel de nuestra jerarquía nos encontramos con medios terciarios, como pueden ser los discos ópticos o pues las cintas magnéticas, y otros medios de almacenamiento que se ocupan de conferir una mayor portabilidad al usuario y pues que poseen una gran cantidad de almacenamiento. La principal diferencia es que los discos duros utilizan el magnetismo para guardar datos y archivos, además de discos magnéticos que giran a alta velocidad con un brazo mecánico que escribe los datos, mientras que pues, la unidad de estado sólido almacena los archivos en microchips con memorias flash interconectadas entre sí. Otra de las más notorias diferencias es que los HDD contienen cabezales de lectura y escritura en cada plato y en cada una de sus caras, mientras que el SSD contiene un procesador integrado que controla el almacenamiento y la recuperación de datos, además de la limpieza de estos. Aunque los HDD contengan una mayor capacidad de almacenamiento, los SSD son más eficaces y consumen menos, y no se ven tan afectados por el magnetismo. No contienen partes móviles, por lo que no vibra como el HDD y pues por ello son más silenciosos. Por último, el SSD no tiene fragmentación, mientras que en el HDD pues, puede darse. Las unidades de estado sólido o SSD, a diferencia de las HDD, las unidades de estado sólido o SSD, a diferencia de los HDD, almacenan archivos en microchips con memorias flash interconectadas entre sí. Estas memorias flash están basadas en NAND y mantienen los datos del disco cuando éste se desconecta. No tienen cabezales como los HDD, sino que disponen de un procesador integrado que cumple las funciones de lectura y escritura y además se encargan de almacenar, caché por ejemplo, recuperar y limpiar los datos del disco. Es más silencioso ya que no tiene un giro de componente físico, es eficiente y es veloz. Suelen medir unas 2,5 pulgadas, son estéticamente parecidos al disco duro mecánico, pudiendo encajarse en las mismas carcasas y ranuras para sustituir un HDD por un SSD en un ordenador. Las principales repercusiones en el conjunto son la eficiencia energética, ya que consumen menos que los HDD, también su tamaño y portabilidad, pues son más ligeros y pequeños que estos. También además, por otro lado, son más rápidos que los HDD, con lo que respecta a la escritura y lectura de datos, y pues cargan archivos y arrancan programas más rápido. Por último, se puede decir que el SSD es más fiable que el HDD, pues no dispone de partes mecánicas ni tiene partes móviles. Por ello, pues se puede decir que es más seguro que este. Los medios físicos de almacenamiento son aquellos que utilizan un método mediante dispositivos de circuitos eléctricos integrados para retener la información y que pueden ser conectados a cualquier sistema que lo permita. Se dividen en tres tipos: los magnéticos, los ópticos y los de estado sólido. Los medios físicos ópticos son aquellos en los que la información se almacena mediante surcos microscópicos hechos por un láser sobre una de sus caras planas, los cuales serán leídos por un haz de luces. Destacan el CD, el DVD y el Blu-ray. Los medios físicos magnéticos son aquellos que utilizan cabezales electromagnéticos que se deslizan sobre una cierta superficie con partículas ferrosas densamente concentradas. Destacan el disco duro HDD y los disquetes. Para establecer la diferencia entre los sistemas de almacenamiento volátil y no volátil, primero debemos establecer lo que significan estos dos términos. En primer lugar, la memoria volátil es cualquier tipo de almacenamiento que no conserva su información cuando se apaga, ya que requiere energía para retenerla.
Los tipos de almacenamiento volátil más importantes son la memoria RAM y la memoria caché. Por otro lado, la memoria no volátil es cualquier tipo de almacenamiento de datos que retiene su información incluso cuando el dispositivo se apaga o pierde la energía, ya que no la necesita, y los datos no se pierden hasta que son sobrescritos o eliminados. Algunos ejemplos son la memoria ROM y los discos duros. Los medios físicos de estado sólido son aquellos dispositivos de almacenamiento que nos permiten leer, escribir y almacenar datos de forma permanente sin la necesidad de una fuente de energía constante basado en chips de memoria flash. En contraposición de los medios físicos de almacenamiento tenemos los medios virtuales, que nos permiten guardar información desde cualquier lugar y acceder a ella desde cualquier otro. Su funcionamiento es muy sencillo, pues las empresas que prestan servicios de almacenamiento virtual o en la nube habilitan unos servidores donde se ofrece espacio para guardar nuestros datos, que son enviados y almacenados en los discos duros de los servidores que estas empresas poseen. Los más importantes son Dropbox, iCloud y Google Drive. Dentro de los sistemas de almacenamiento de primera jerarquía encontramos algunos ejemplos como la memoria caché o los registros de los procesadores. Por un lado, la memoria caché sirve principalmente para almacenar temporalmente datos que han sido procesados anteriormente en alguna memoria auxiliar como la RAM. Un ejemplo de esto es que cuando ejecutamos un programa en nuestro ordenador, pues se generan una serie de instrucciones que son gestionadas por el procesador, pero que previamente esta información ha sido almacenada en la RAM. Para que el procesador tarde menos en acceder a esta información, la memoria caché se encarga de guardar esas instrucciones, ya que tiene una velocidad mayor que la memoria RAM. Entonces, gracias a esto, nuestro ordenador sería más eficiente y tardaría menos en ejecutar un programa. Esta memoria caché se puede dividir en tres y va por niveles. El nivel 1 es el más pequeño y el más rápido de todos y se encuentra dentro de los chips. Normalmente va desde 250 kilobytes, aunque puede llegar hasta 1 mega. El nivel 2 también se encuentra dentro de los chips, pero es más lento y un poco más grande que la de nivel 1. Oscila entre los 4 y los 8 megabytes. Y por último, el caché de nivel 3 no tiene por qué estar dentro del chip, ya que es mucho más grande que el 1 y que el 2 y por ende más lento, y pues llega hasta los 50 megabytes. Por otro lado, los registros también se encuentran dentro de los microprocesadores y su función es almacenar valores de datos, comandos, instrucciones o estados binarios y decir cómo se ejecuta. Este registro no deja de ser un almacenamiento más de alta velocidad y con poca capacidad. Normalmente estos registros tienen un tamaño entre 4 y 64 bits, por lo que tienen tamaño suficiente para guardar las instrucciones que se van a llevar a cabo. Para establecer la diferencia entre los sistemas de almacenamiento volátil y no volátil, primero debemos establecer lo que significan estos dos términos. En primer lugar, la memoria volátil es cualquier tipo de almacenamiento que no conserva su información cuando se apaga, ya que requiere energía para retenerla. Los tipos de almacenamiento volátil más importantes son la memoria RAM y la memoria caché. Por otro lado, la memoria no volátil es cualquier tipo de almacenamiento de datos que retiene su información incluso cuando el dispositivo se apaga o pierde la energía, ya que no la necesita, y los datos no se pierden hasta que son sobrescritos o eliminados. Algunos ejemplos son la memoria ROM y los discos duros. Ahora que sabemos lo que significan estos dos términos, podemos decir que la principal diferencia existente entre ellos es que los sistemas de almacenamiento volátil pierden su contenido almacenado cuando se interrumpe la alimentación energética, mientras que la no volátil mantiene los datos independientemente de su estado energético. Además, hay otras diferencias como que los dispositivos de memoria volátil son principalmente dispositivos de estado sólido y las memorias no volátiles pueden ser tanto de estado sólido, óptico o magnético, además de que el almacenamiento volátil es más barato, rápido, pequeño y vulnerable a ataques de malware o corrupción de datos que el almacenamiento no volátil. Como se ha mencionado anteriormente en el vídeo, los discos duros son dispositivos que permiten almacenar información y datos de forma no volátil, es decir, empleando un campo magnético para poder guardar esta información de forma digital. Estos discos duros están compuestos por platos, que son discos de metal donde se guarda información, un brazo mecánico que es el encargado de sostener los cabezales de escritura y lectura, que son los encargados de escribir y leer la información del disco, y para que esto ocurra pues es necesario dos motores, uno para mover los platos y otro para mover el brazo mecánico. Por último, el disco duro cuenta con puertos para poder conectarlo a la CPU.
En el vídeo nos centraremos exclusivamente en el proceso de lectura y escritura, ya que es donde mejor se aprecia el empleo de corrientes eléctricas para la generación de campos magnéticos dentro del propio disco. Aún así, cabe señalar que el motor de los platos utiliza corrientes eléctricas para poder mover estos discos de metal con un movimiento circular a una alta velocidad y que el brazo mecánico se mueve gracias a que el motor está formado por imanes de neodimio que generan un campo magnético que permiten a este brazo moverse a ras del disco sin llegar a tocarlo porque lo dañaría. Pues muy bien, aclarado esto, empezamos con lo interesante. Lo primero de todo que hay que saber es que el proceso de lectura y escritura se basa fundamentalmente en la teoría del electromagnetismo. Este proceso de escritura depende del cabezal de escritura, como su nombre dice, y este cabezal consta de un electroimán, que es una bobina de cobre, que es un buen conductor eléctrico, que rodea el núcleo ferromagnético, que está hecho normalmente de hierro. Y al final de este núcleo se encuentra la punta, que es la encargada de rozar el disco para escribir la información. Para que este proceso ocurra a través del electroimán es necesario que se envíen cargas eléctricas que son capaces de generar campos magnéticos gracias al movimiento de las cargas. Este campo magnético es lo suficientemente fuerte como para polarizar el disco en diferentes sectores. Pero, ¿qué es un sector? Pues bien, los discos o platos se dividen en sectores que son la unidad básica de almacenamiento del disco duro. Es como las células para el ser humano, pues los sectores para el disco. Estos sectores, al igual que las células, se pueden juntar en clústeres y en pistas para que se pueda almacenar una mayor cantidad de información dentro del propio disco. Aclarado esto, cuando se magnetiza este sector, lo que se hace es guardar información en forma de campo magnético o bit en un sentido o en otro, depende si es un 1 o un 0 para que el ordenador lo lea posteriormente. Para este proceso de lectura, al contrario que el de escritura, se utiliza el cabezal de lectura, que no genera campos magnéticos, sino lo que hace es que con un sensor, al pasar por encima de los bits, como estos campos magnéticos son variables, gracias al proceso de inducción electromagnética de Faraday del siglo XIX, pues se generan corrientes eléctricas que el sensor extrae y que amplifica para que posteriormente se mande como una señal digital. Finalmente, cuando se obtiene esta señal digital, se envía al ordenador que codifica esta señal para que nosotros los humanos pues podamos comprender la información que estamos extrayendo del disco, ya sea un vídeo, una imagen, operaciones, instrucciones, etc. Hola, soy Jorge y hoy voy a hablar de los diferentes tipos de almacenamientos en dispositivos digitales según sus diferentes costos y su velocidad. Voy a hablar primero de los discos duros, que son dispositivos de almacenamiento magnético que suelen tener una capacidad de almacenamiento muy grande y un costo más o menos moderado. Sin embargo, su velocidad de lectura y escritura es menor a la de otros almacenamientos, por lo que puede tardar más a la hora de cargar los datos. El segundo es la memoria caché, que es una memoria de acceso rápido que se utiliza para almacenar datos que se utilizan con frecuencia. Suele estar integrada en la CPU, lo que hace que sea muy rápida y eficiente. Sin embargo, su capacidad de almacenamiento es bastante limitada, pero sigue siendo poco costosa. La tercera es la memoria principal o memoria RAM. Es una memoria de acceso aleatorio que se utiliza para almacenar temporalmente los datos a los que se están accediendo. Su velocidad de acceso es muy alta, lo que permite cargar rápidamente los datos sin ningún tipo de esfuerzo. Sin embargo, su costo es más elevado y además de que su capacidad es más limitada respecto a los diferentes dispositivos de almacenamiento que hemos nombrado anteriormente. El cuarto es la memoria secundaria, que es un tipo de almacenamiento no volátil que se utiliza para almacenar datos a largo plazo. Ejemplos incluyen discos de estado sólido y tarjetas de memoria. Su costo y velocidad varían dependiendo del tipo del dispositivo, por lo que pueden haber dispositivos más caros o más baratos. El quinto es el ROM. Es un tipo de memoria de sola lectura que se utiliza para almacenar datos de forma permanente, como pueden ser el firmware y el sistema operativo. Es muy rápida y bastante fiable, pero no se puede modificar una vez que se haya escrito en ella. Analizando, los dispositivos de almacenamiento más rápidos también suelen ser los más costosos respecto a los más lentos. Además, la capacidad de almacenamiento y durabilidad también pueden afectar al costo y la velocidad de acceso de los diferentes tipos de almacenamiento. A medida que la tecnología avanza, se vuelve más importante guardar datos más grandes y de manera más segura y permanente. En cuanto al futuro del almacenamiento de la información, hay varias tendencias que se están desarrollando.
Número 1. Primero está la mayor capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento de los dispositivos digitales, como son los discos duros y las unidades flash USB, sigue aumentando constantemente. Por ejemplo, en 2019 se anunció la producción en masa de discos duros de 20 terabytes, lo que permite almacenar grandes cantidades de datos en un solo dispositivo. 2. Nuevas tecnologías de almacenamiento. Últimamente han surgido nuevos tipos de almacenamiento, como pueden ser el almacenamiento en ADN y en estado sólido. También existen otras tecnologías emergentes que podrían cambiar el futuro del almacenamiento digital. Por ejemplo, se están investigando dispositivos de almacenamiento basados en la nanotecnología y materiales magnéticos de alta densidad. Almacenamiento en la nube. La tendencia hacia el almacenamiento en la nube continúa, ya que cada vez más personas y empresas utilizan tipos de servicios para poder almacenar en la nube y acceder a sus datos. Se espera que el mercado global del almacenamiento en la nube crezca en una tasa compuesta anual del 22,3% entre 2020 y 2027. 4. Seguridad y privacidad. A medida que almacenamos cada vez más datos en línea, la seguridad y la privacidad de los datos se vuelven cada vez más importantes. Los investigadores están trabajando en nuevas técnicas de cifrado y autentificación que pueden mejorar la seguridad de los datos en línea. En resumen, el futuro del almacenamiento digital parece bastante prometedor, con una mayor capacidad de almacenamiento y la aparición de nuevas tecnologías de almacenamiento. Además, la tendencia hacia el almacenamiento en la nube continuará, y la seguridad y privacidad de los datos seguirán siendo una preocupación importante para nuestro futuro.